Vamos a ir a la lectura de la palabra. Y hoy la palabra la encontramos Hechos capítulo 8 del versículo 1 al versículo 8. Gloria al Señor. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy controversial para algunos, porque hay dos lados que son muy extremos, ¿verdad? Para ambos lados, y es el tema de acerca de los milagros, ¿verdad? Entonces, el tema para hoy es milagros que sorprenden y glorifican a Dios. Sabemos de los milagros sucedieron desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero para poder entrar en contexto y ser fiel al texto que hoy pues toca, vamos a introducirnos en este pasaje de Hechos 8. Lucas nos habla de los inicios de la iglesia, y en el capítulo 8 nos habla acerca de esa persecución temprana que tuvo la iglesia. Entonces la iglesia en sus tiempos tempranos, en sus días tempranos, en sus primeros días de existencia, comenzó a padecer por causa de su confianza en Cristo. Oiga bien, eran confiados en el Señor, habían abrazado el Evangelio, habían creído, estaban fervientes, eran hombres y mujeres que habían visto a nuestro Señor Jesucristo obrar con milagros, obrar con prodigios, y estaban encendidos con el fuego del Espíritu Santo, y venían del día de Pentecostés, del aposento alto, y estaban llenos del Espíritu. La iglesia había crecido, pero también de igual forma se habían tenido que abrir un nuevo ministerio, por decirlo así, el ministerio del diaconado, donde Esteban, el primer mártir de la iglesia, había sido uno de ellos, y que allí, según dice este texto, habían dado muerte, y que Pablo había consentido en su muerte. Pero también nos habla de Felipe, que era el otro diácono, pero no lo confundamos con Felipe el apóstol, sino Felipe el evangelista, que era el diácono de aquellos 7 varones llenos de sabiduría, llenos de Espíritu Santo y de temor del Señor, que habían sido elegidos en Hechos capítulo 6. Entonces, pues había comenzado la persecución, la iglesia comenzó a padecer por causa de su confianza en Cristo, y aquel que había, su confianza en Cristo, que ellos habían visto hacer maravillas, que había muerto, pero que también había resucitado. Óigame, no hay mayor milagro que la vida y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es los milagros en el Éxodo, los milagros en Génesis, que hizo Elías. Óigame, eso queda corto. El mayor milagro es la resurrección de Cristo, ¿verdad? Entonces, Saulo fue el responsable de dirigir. Saulo, que ahora lo conocemos nosotros como Pablo, porque Pablo también se convirtió al Evangelio. Y el segundo mayor milagro que nosotros podemos ver y recibir de parte del Señor es la salvación y la vida eterna. El mayor milagro, la resurrección de Cristo. Y el segundo mayor milagro es esa gracia de nuestro Dios, que entregó a Jesucristo nuestro Señor, y que por fe en Él nosotros podemos recibir salvación y vida eterna. No hay mayor milagro en mi vida que el día en que le dije a Jesús: Señor, me arrepiento de mis pecados, creo en ti, mi vida cambió completamente. Soy un milagro andante. Entonces, pero Saulo aquí fue el responsable de dirigir la persecución de los que para él y de los que para los fariseos era una nueva secta que necesitaba, que era necesario que fuera neutralizada. Los sufrimientos que obtuvieron los primeros cristianos por causa de la persecución, para algunos es algo de qué lamentar. Ay, pobrecitos los primeros padres de la iglesia, los primeros obispos, los apóstoles, cómo los mataron, ¿verdad? Y todo, ay, es algo de qué lamentar. Pero yo veo algo mayor ahí, la oportunidad de la iglesia de cumplir la gran comisión que el Señor le había encargado a sus discípulos en Mateo 28:19. O sea, muchos dicen pobrecitos, pero yo estoy seguro que aquellos decían: no, vamos a cumplir. Esta persecución lo que hace más bien es empujarnos a nosotros
a huir, pero ¿para qué? Para ir a predicar el evangelio, para ir a sembrar la semilla, para ir y cumplir con la gran comisión, con el mandamiento de predicar. Para unos es triste, para otros también es ocasión de tropiezo. No, ¿sabes qué? Los cristianos los están persiguiendo, mejor no. Mira, yo había creído, pero mejor ya no, porque quiero salvar mi vida. Para algunos, entonces, también es y sigue siendo hoy en día, y será también en el futuro, ocasión de tropiezo. Pero para la iglesia primitiva era la oportunidad de ser esos heraldos, esos portadores, esos transmisores de las buenas nuevas, del poder de Dios. ¿Por qué digo del poder de Dios? Porque con ellos iba la manifestación del poder de Dios, la capacidad de hacer milagros. Entonces también me llama mucho la atención cómo fue que lo hizo Felipe, porque Felipe, dice la palabra, que predicó a Cristo, dice con señales. Predicó a Cristo con señales. Definamos un poco esta palabra de señales. En el original griego lo que podemos encontrar en su significado es una actividad realizada por Dios de manera inusual. O sea, es algo que Dios hace, pero que no lo hace como tan seguido, por decirlo así, ¿verdad? Que trasciende el curso común de la naturaleza, es algo sobrenatural. Las señales que el Señor hacía, algo sobrenatural, se traduce como milagros, como prodigios, como señales. El tema para hoy, para que no pierdan el hilo, ¿verdad? Porque es una línea, milagros que sorprenden y glorifican a Dios. Tenemos que entender que los milagros son de origen divino, los verdaderos milagros. Los verdaderos milagros son de origen divino, son realizados por Dios. Pero también tenemos que entender que Satanás también obra con milagros. Y hay que tener cuidado, no sea que el enemigo nos engañe. Apocalipsis dice que cuando Satanás venga, hará señales, hará prodigios que convencerán a muchas personas. También los demonios obran milagros. Dice la palabra que detrás de cada ídolo hay demonios, detrás de cada ídolo. Que también alguien puede ir y pedir y se le puede cumplir, pero cuidado, no sea Dios el que esté obrando y sea un ídolo. Y detrás del ídolo, un demonio. Los milagros han sido realizados por Dios desde la antigüedad, como los conocemos bíblicamente. En el Antiguo Testamento, lo que se traduce al español como señal, se encuentra 79 veces, oiga bien. Y los encontramos en el Pentateuco, que es desde Génesis, ¿verdad? Éxodo, Deuteronomio, Levítico. También lo encontramos en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel. Los milagros fueron hechos por Dios, con propósitos bien marcados. Siempre había un propósito detrás de cada señal, de cada prodigio, de cada maravilla, de cada milagro que Dios hizo. Era con propósitos bien marcados. Dios hizo señales, prodigios, maravillas en Egipto. Lo sabemos, lo hemos visto, lo hemos leído. Hizo en el desierto cuando caminaba con Israel. ¿Recuerdan el milagro de abrir el mar en dos para que el pueblo pudiera pasar? Es un milagro, eso fue un milagro, una señal. Y fueron notorios también los milagros cuando nuestro Señor Jesucristo caminó en esta tierra. ¿A cuántos han sido inspirados alguna vez por haber escuchado, por haber leído los milagros de nuestro Señor Jesucristo? A mí me dan fe y me dan esperanza, porque yo soy de los que creo que Dios aún hoy sigue trabajando en medio de la iglesia. El Señor Jesucristo realizó milagros. Dice la palabra que también los apóstoles hicieron milagros. Dice la palabra también que aquellos que conocieron al Señor Jesucristo y realmente habían creído en Él, y aunque no eran de los apóstoles, eran de los discípulos, algunos de ellos también hacían milagros. También después los apóstoles establecieron, también realizaban milagros. Dice la palabra que en la iglesia primitiva también habían dones de sanidades y habían
aquellos que hacían milagros también, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros encontrar que bíblicamente los milagros son reales. Y eso no es duda, no hay duda. Y si nosotros somos cristianos, tenemos que creer en los milagros, que los milagros existieron. Pero yo soy de los que creo también que hoy también Dios puede obrar con milagros. Pero para hablar de milagros, primero tenemos que entender que Dios es la causa de todo lo que existe. Porque si partimos de los milagros, podemos ser engañados, ¿verdad? Por cualquier persona que diga, ¿verdad?, que puede hacer milagros. Pero tenemos que entender que Dios es la causa de todo lo que existe. Siendo Dios la primera causa de todo lo que existe, también tenemos que decir que Dios es el creador. Entonces, Dios es el que preserva la creación, Dios es el que controla y Dios es el que gobierna la creación y lo hace continuamente. Entonces, todo aquello que es de origen divino y que es manifiesto por Dios, Dios es el creador, Dios es el hacedor, porque por ahí nos pueden engañar, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso. Esto es a través de su divina providencia. Tenemos que reconocer que conforme a las sagradas escrituras, los milagros son reales. Dios realizó actos en el Antiguo Testamento. En los inicios del Nuevo Testamento, Dios realizó a través de sus siervos milagros, de manera sobrenatural, ¿verdad? Y estos actos, Dios los hace con menos frecuencia, por eso son algo que maravilla, es algo que maravilla. Y también no los podemos ver comúnmente, no los podemos ver en todas las iglesias, los milagros, ¿sí o no? No los podemos ver en todas las personas. ¿Por qué? Porque son actos que Dios hace en el mundo de manera sobrenatural, pero estos actos Dios los hace con menos frecuencia y no se ven comúnmente. Para la realización de estos actos y para alcanzar los resultados deseados, Dios utiliza medios de la naturaleza también. O sea, porque también Dios no estableció leyes en el universo, y Dios en acuerdo con las leyes de la naturaleza que Él estableció, utiliza estas leyes ¿con el qué propósito? De asombrarnos a nosotros, de que nosotros digamos, wow, esto tuvo que haber sido Dios. Sí, utilizó la naturaleza, porque pueden venir por ahí gente, no, es que eso es la naturaleza que lo hizo. Los ateos, ¿verdad? Los humanistas, los naturalistas, ¿verdad? Pero es que Dios lo hace usando los medios de la naturaleza también para asombrar, para provocar admiración, para provocar sorpresa en las personas y también para revelarse Él mismo tal y como es. Un ser sobrenatural, todopoderoso. Esto para restablecer la naturaleza para su gloria y también para preparar ese reino de nuestro Señor Jesucristo, que ha de venir a reinar a la tierra, y para también la nueva creación que vendrá. Entonces, estos son los milagros, son actos de Dios, hechos en el mundo de manera sobrenatural. No son muy frecuentes, no son vistos comúnmente. No viola la naturaleza para crearlos, porque Él estableció la naturaleza, sino que usa la naturaleza de forma diferente para causar asombro en las personas, para causar admiración, sorpresa, y para mostrarse Él tal y como es, para revelarse. ¿Sabe? Yo creo en Dios por la palabra, pero lo que Dios hizo en mi vida, que para mí, yo lo catalogo como milagros, eso confirmó el Evangelio en mí, y me dice, Señor, yo creo, no solo por la palabra, sino creo por tus hechos, creo por tu obra, creo por tus milagros en mi vida, creo por tus respuestas en mi vida.
creo por lo que has hecho en mi esposa, creo por lo que has hecho en mis hijos, creo por lo que has hecho y lo que estás haciendo hoy, porque tú sigues obrando, tú sigues obrando. Tú eres trascendente, Señor, sí, pero también estás en medio de nosotros obrando, trabajando, gobernando, proveyendo, dirigiendo, obrando de manera sobrenatural. Y eso no lo podemos nosotros dejar de ver. Como les decía al principio, hay quienes creen que los milagros ya no ocurren en este tiempo presente. Es una corriente que le llaman los cesacionistas. Dicen que ya los milagros cesaron, que ya no hay, que ya no suceden. Pero también está el otro extremo, que creen que hasta con una toalla, usted le da la toalla, solo porque los apóstoles lo hicieron, ¿verdad? Pero creen que porque con una toalla tocan, ya la gente se sana, o porque tocan algo, ya la gente se sana. Son extremistas al otro lado, ¿verdad? Y estos le llaman los continuistas. Creer, yo creo, como les repito, conforme a la Biblia, que Dios sigue realizando milagros, pero lo hace en tiempos específicos, lo hace con personas específicas, lo hace con propósitos específicos. Y esos propósitos por los que Dios realiza los milagros son bien marcados. Por eso es que no los vemos comúnmente, por eso es que no los vemos frecuentemente, porque Dios lo hace de manera especial en aquellos que Dios quiere sorprender, en aquellos que Dios quiere mover hacia la fe. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿cuáles son las características que debe de tener un acto para ser catalogado como milagroso? ¿Qué debe de tener esos actos que nosotros vemos comúnmente, ¿verdad? O que vemos, de manera no muy frecuente y de manera no muy común? Y que, ¿qué son esas características que tienen para poder decir, hey, es un milagro? En primer lugar, un milagro, para que sea milagro, para reconocerlo como un milagro, debe de confirmar el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. Debe de confirmar ese mensaje. Si es algo que no confirma el Evangelio, entonces puede ser un engaño del enemigo. Vamos a la palabra del Señor. Ahí en el versículo 5 de Hechos capítulo 8, donde estábamos. Porque se puede reconocer como un milagro cuando el milagro confirma el mensaje del Evangelio, confirma la Biblia, confirma las Sagradas Escrituras, las buenas nuevas del Evangelio. Dice el versículo 5 de Hechos capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hacía? Les predicaba a Cristo. Pero ¿qué sucedió? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué dice el versículo 8? Que la gente se gozaba, dice. ¿Por qué? Porque, como decía Pablo, yo no vengo solamente con sabiduría de palabras de hombres, sino con el poder de Dios. Porque los milagros, el poder de Dios, tiene que confirmar el Evangelio. Si hay algo que se cataloga como milagro, pero la gente más bien, en vez de venir a Cristo, en decir, hey, la palabra es verdadera, hey, Dios es verdadero, más bien dicen, ese es un farsante, ese es por aquí, entonces hay que ponerlo en duda que sea un milagro, que sea algo hecho por Dios. Entonces, los cristianos de hoy, y es que hay un problema también, que la gente anda buscando milagros por todos lados. Allá le dicen que hay alguien que hace milagros, allá van a buscar milagros, y andan buscando milagros, y van a la iglesia por buscar milagros, pero lo hacen de manera egoísta, porque no piensan en el Evangelio, no piensan en la gloria de Dios, no piensan en la gloria de Cristo, sino en sus necesidades. La mayoría anda en busca de milagros financieros, porque así les han enseñado, hey, da una ofrenda y lo que estás pidiendo se va a cumplir, se van a hacer milagros en tu vida.
Y entonces, esa es la corriente de hoy en día. Por eso hay quienes les proveen un falso evangelio y les presentan falsos milagros también. ¿Por qué? Porque ellos andan en busca de eso. Y entonces se preparan hombres con falsos evangelios y con falsos milagros para ir y proveer para las necesidades de aquellos que quieren milagros egoístas. No sé si me estoy dando a entender. Los verdaderos milagros, la característica que tienen es que abonan para que las personas vean la veracidad del evangelio. Puedan decir, el mensaje de la Biblia es verdadero. El mensaje de la Biblia es verdadero. Por eso hoy en día hay pocos milagros verdaderos. Y por eso hay tanta blasfemia en contra de Dios y de su iglesia. Por esa gente que se prepara para eso. Los milagros que son verdaderos y vienen de parte de Dios, es para ratificar el poder de Dios y de su palabra. Es para que Dios sea visto como un Dios poderoso, un Dios hacedor de maravillas como en el Antiguo Testamento, un Dios que hace prodigios, un Dios que hace milagros, para autenticar el evangelio. ¡Ey! El evangelio es verdad, el evangelio es correcto, lo que está ahí escrito es algo verdadero. Dios mire, y yo quiero dejarlo esto en su corazón. Dios actuará con milagros verdaderos en su vida para dar testimonio de sí mismo, que Él es el único Dios verdadero y que su palabra es verdad. La gente creerá en Cristo, que es predicado, porque por medio de los milagros verá la veracidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque ratifica la palabra del Señor un milagro. No sé si me di a entender. Hebreos 2, capítulo 3. Hebreos 2, 3 y 4, dice la palabra del Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes son estos? Bueno, la salvación vino por boca del Señor. ¿Y quiénes oyeron? Los apóstoles y los discípulos. Y estos fueron los que fueron esparcidos. Unos terminaron como mártires. Pero dice el versículo 4, testificando Dios. Preste atención a esa palabra, testificando Dios, juntamente con ellos. ¿Con quién? Con el Señor, con los apóstoles y con los que vieron y oyeron y que salieron esparcidos. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad. Pero ¿qué significa esa palabra testificando, como dice la Reina Valera? Testificar es apoyar el testimonio. O sea, aquí hay un testimonio de que Dios es verdadero. ¿Qué hace el milagro? El milagro viene y apoya ese testimonio, le da veracidad al testimonio, confirma el testimonio. Usted le puede ir a una persona con el mensaje del evangelio, pero algo que Dios hizo en su vida, que transformó su vida, algo que usted dice, no, es que esto tuvo que haber sido Dios, ¿sabe? Eso va a autenticar el mensaje y la gente va a decir, wow, yo quiero recibir a Dios también. No por el milagro, sino porque realmente me sorprende lo que Dios ha hecho en tu vida, porque yo lo estoy viendo. No solamente me lo estás contando, sino que yo estoy viendo que lo que Dios ha hecho en tu vida como milagro es real. Y yo quiero un cambio también para mi vida. Entonces, en segundo lugar, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las características que debe de tener un acto para ser catalogado como milagro? Se puede reconocer como un milagro cuando es realizado para aliviar a los necesitados. Para aliviar a los necesitados. La gente hoy
anda buscando milagros, pero para que les levante el ego. Tienen una casa, Señor, hoy voy a pactar por un milagro de que me salga la otra casa, o de que me salga el otro carro, o etcétera. Señor, y necesito ese milagro, Señor. Pero un verdadero milagro es realizado para aliviar a los necesitados. Dice la palabra del Señor en el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Hay alguna necesidad en medio de la iglesia hoy? De tipo espiritual, de tipo de salud, de tipo familiar, alguna restauración que deba de haberse en la pareja, en los hijos, un milagro de salvación en un hijo, en el esposo, en la madre, en el padre, algo que usted entonces es candidato para que Dios pueda hacer un milagro. Pero si usted está pensando primero que con ese milagro es que Dios va a ratificar el evangelio, pero también Dios también para aliviar necesidades. Entonces dice la palabra, muchos tenían espíritus inmundos y salían de estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo. Dios es compasivo. Él conoce las necesidades de su pueblo. Él tiene cuidado de su iglesia. Dios respaldó el ministerio evangelístico de Felipe. ¿Cómo lo respaldó? Con señales y prodigios, porque Dios sabía que en aquel pueblo de Samaria, donde había llegado Felipe, había necesidades, y iban a ser necesarios para confirmar, para afirmar, para ratificar el evangelio que Felipe llevaba, porque Felipe predicaba a Cristo. Iban a ser necesarios señales y prodigios. Dios quiere confirmar en su vida también el mensaje del evangelio. Quiere que usted ya deje de dudar, y entonces Dios está dispuesto a obrar. Y también Dios quiere hacer milagros en su vida, sanidades, liberaciones de preocupaciones, de angustias, de ataques del enemigo. Dios sigue obrando hoy en día. Dios conoce sus necesidades. Él es su pronta ayuda. Mateo capítulo 14, versículo 14 dice la palabra: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Mire el poder de Dios, y sanó a los que ellos estaban enfermos. Dice la palabra que Jesús dijo también: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Los milagros, ¿para quién van dirigidos? Para los necesitados. Si alguien no nos tiene necesidad de alguna cosa aparte de la salvación y anda buscando milagros, teniéndolo todo, lo que se va a encontrar es alguien que le vaya a prometer un falso evangelio y le vaya a hacer falsas señales y falsos milagros. No sé si me doy a entender. Pero realmente los enfermos son los que necesitan médicos, los necesitados, y para ellos van los milagros. Si en la soberana voluntad de Dios, como respuestas a las oraciones, o por el deseo del mismo Dios de darse a conocer y afirmar el evangelio en su vida, Dios va a ratificar el testimonio en su vida de que Él es verdadero, y Dios va a hacer milagros. Pero Dios lo va a hacer conforme a su propósito, conforme a su soberana voluntad, para confirmar el evangelio en su vida, para hacer cosas grandes en su vida. Usted necesita algo, espera algo de Dios, sigue esperando en Dios. Créale al Señor, créale al Señor. Dios es fiel y verdadero. Dios es bueno, es grande, es todopoderoso. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuáles son las características que debe tener un acto para ser catalogado como milagro?
Se puede reconocer como un milagro cuando el acto causa asombro y gran gozo en los que lo presencian. Gran gozo en los que lo presencian. Mire, yo recuerdo la vez que mi hija Lía estaba enferma. Lía, de pequeña, sin nosotros sabernos, ella creció en sus primeros 2 años con enfermedad sin nosotros saberlo, y era una alergia a los alimentos. Por eso Lía, cada vez que comía algo, se ponía y comenzaba a toser, no dormía por las noches y en el día tosía. Yo pensaba, ¿será que aquí en el cuarto hay ácaros o en la casa? Decía yo, y hacíamos de todo, y Lía siempre con aquello, una alergia y alergia. Pues resulta de que hubo un momento en el que ya antes de nosotros despertar de eso, de comenzar a buscarle, Lía se nos puso mal a nosotros. Con Jessica comenzó a toser, no podía respirar y comenzaba a vomitar. Y resulta de que déjenme contarles que yo soy el más desesperado. Yo lo miro a un niño enfermo y ya quiero salir a la carrera a buscar al médico. Pero en ese momento realmente, más que una preocupación así pasajera, realmente merecía aquello una preocupación. Y entonces con Jessica era un domingo, 6, 7 de la noche aproximadamente, y nosotros ya íbamos a punto de salir al médico. Y le digo a Jessica, mira, le digo, Lía se mira muy mal, pero primero oremos. Y acostamos a la niña, ella estaba convaleciente, y acostamos a la niña en la cama y le pusimos manos y comenzamos a orar. Saqué aceite. El aceite no es milagroso, pero es un acto de fe, ¿verdad? Porque la palabra nos dice que unjamos a los enfermos, ¿verdad? Es un acto de fe. Y vine yo, saqué el aceite y se lo eché en la cabeza y en los pies y comenzamos a orar y a orar. Pero Lía no respondía. Bueno, ya oramos, le dije yo. Y en mi oración yo le dije algo al Señor. Señor, no permitas que la medicina se lleve la gloria. No permitas que el médico se lleve la gloria, Señor. Llévate tú la gloria, Señor. Sánala tú. Y Lía parecía más bien que tosiendo, débil de tanto vomitar y aquella alergia rojita. Y en eso corrimos para la clínica, y en la clínica resulta de que había un médico de turno y el otro médico que era por llamada. Pues la médico de turno, que era la especialista que atendía a Lía y estaba de turno, resulta de que había salido y no regresaba. Y la que estaba de turno, que era por llamada, decidió ella no venir a ver a la pacientita. Y nosotros, bueno, ni modo, le digo a Jessica, y de repente Lía despertó y, hola papi, ya comenzaba a hablar. Y cambió totalmente. Y le dije yo, Señor, hoy tú te llevaste la gloria. No permitiste que un médico, por eso no estaba el médico, por eso se había ido. No permitiste que la otra médico se llevara la gloria. No permitiste que un medicamento tú te llevaste la gloria. Señor, me has sorprendido. Y me llenas de gozo, Señor, saber que tú hoy en día haces milagros. Y cualquiera puede razonar y decir, no, es que la niña es que se le pasó. No, para mí eso fue el poder de Dios. En respuesta a la oración sincera de unos padres preocupados. Y la intención de nosotros era eso. Y eso ratificó el evangelio en nosotros. Y hoy estamos firmes por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, se puede reconocer como un milagro cuando un acto causa asombro y gran gozo entre los que lo presencian. Hechos 8, capítulo 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad por las señales que Dios hacía a través de Felipe. Gloria al Señor. Dios es fiel. ¿Cuántos creen eso? Lo que pasa es que nosotros a veces andamos buscando milagros con motivos equivocados. Con motivos equivocados. ¿Cuáles son las características que debe de tener un acto para ser catalogado como milagro? Se puede reconocer como un milagro cuando el acto sirve para dar gloria a Dios. Para dar gloria a Dios. Mateo 9 dice la palabra en el versículo 8.
Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado potestad a los hombres. Este era un hombre que había nacido enfermo y Cristo lo sanó. Y la gente lo había visto que de pequeño había sido enfermo. Pero entonces la gente al ver aquello que era imposible para los ojos humanos, de alguien que de toda su vida lo habían visto enfermo y que ahora estaba sano, la gente al ver a aquel hombre se maravilló y ¿qué hizo? Glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Es que un milagro, para que sea milagro, tiene que dar gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa ahora? Que quien se lleva la gloria son los hombres. Los hombres son los que se llevan la gloria. Si se han cesado los milagros, como dicen algunos, déjeme decirle por qué es. Porque son la gente las que se quieren llevar la gloria. Y lo hacen por fama. Y lo hacen por generar una imagen de poder. Sí, es que es poderoso. Pero es la imagen del hombre. Entonces salen a engañar a la gente ofreciendo milagros por billetes. Es que yo lo he escuchado. Así como es tu ofrenda, así será tu milagro. ¿Usted cree que ahí se va a llevar la gloria a Dios? Es el billete. Lo que resulta son magos como aquel Simón el mago. Dice la palabra que le ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran el don que habían visto en Felipe. Más adelante ustedes lo pueden leer. Simón el mago. Felipe, ¿cómo hace señal? Aunque se convirtió al Señor según la palabra, ¿va? Pero había algo en él todavía que no lo podía dejar. Él era un hechicero, era un mago. Pero ¿qué pasó? Él quería el don, pero no lo quería de buena voluntad, sino que hasta les intentó. Y el hombre tenía malas intenciones, pues. O como aquellos del faraón, que cuando Moisés llega con el poder de Dios, aquellos también hacían lo mismo que Moisés, pero con magia. Miren, si los milagros no confirman, los supuestos milagros no confirman, no alivian, no asombran y no glorifican a Dios, no son milagros. No son milagros. Yo le invito, hermana, hermano, que no vaya a la iglesia por un milagro. Venga a la iglesia para dar gloria a Dios, para que el evangelio se ratifique en su vida, para que usted pueda ser un testimonio andante del poder de Dios. Y si usted viene con esa actitud, Dios hará milagros en usted, porque usted va a andar con la actitud correcta. Pero también a través de usted, a través de su testimonio, Dios también va a hacer señales. Y Dios va a ser glorificado aún más en medio del pueblo. No busque milagros, busque predicar a Cristo para la gloria de Dios. Y Dios confirmará el mensaje con los hechos propios suyos y los que se van a realizar a través de usted. Busque glorificar a Cristo y será el Espíritu Santo el que hará. El Espíritu Santo es el que obra hoy en medio de nosotros. ¿Sabe? Una de las formas en que Dios obra milagros hoy en día es a través de la oración sincera. La oración en humillación. Es ahí donde Dios ve el corazón, ve la actitud y dice, esta es la persona indicada para el milagro de hoy. Este es el lugar indicado para el milagro de hoy. Este es el tiempo indicado para el milagro de hoy, para cumplir yo mi propósito. Y entonces ahí vendrá el milagro. No sé si me di a entender. Hará milagros de liberación el Señor en medio de usted. Hará sanidades. Restauración de personas y de familias se van a ver.
Yo recuerdo también cuando, después de que Jessica tuvo a nuestro segundo niño, a Fredito, resulta de que Jessica en el quirófano agarró un virus, creo que fue hepatitis. Resulta de que Jessica comenzó recién operada de la cesárea a tener fiebre, grandes fiebres. Comenzaba el virus del coronavirus, digo yo, que en el hospital, pero no tenía los síntomas, solo era la fiebre, vómito y aquello feo. Y los ojos se le pusieron amarillos. Y resulta de que un día nosotros pensábamos que era por el parto o porque ella estaba dando lactancia, y a veces por la lactancia reciente comienzan las mujeres a sentir alguna fiebre. Y poníamos aquí, allá cosas que lo que podría hacer. Pasó el tiempo y Jessica se ponía peor. Pero un día venimos nosotros y le dijimos: Jessica, ya hemos visto el poder de Dios obrar en nuestras vidas. También hemos visto que Dios en algunos momentos ha dicho no, pero eso no nos ha detenido, porque la vida de nosotros es para dar gloria a Dios. Y hoy nuevamente vamos a hacer lo correcto, vamos a orar. Y aquel momento nos pusimos a orar. Pudimos sentir aquella gloria del Señor en aquel lugar donde estábamos en el sofá, ella acostada llorando con grandes fiebres y dolores. Y en aquel momento Jessica se sintió bien y ya nomás volvió a sentir malestares. Pero le dije yo: siempre vamos al hospital. Y fuimos a la clínica de ahí del barrio Torondón y de Comayagua, y resulta de que la doctora, después de hacerle todos los exámenes y decirle de que era esa enfermedad de hepatitis, le dijo: ¿sabe qué? Le dice: esto es un milagro, le dijo, porque todos los síntomas que usted tuvo, que me cuenta, eso era porque hay mucha gente que de esa enfermedad ha partido. Y resulta de que le dijo: ¿sabe qué? No sé cómo es que ese virus o sea, usted ya no lo tiene en su cuerpo, usted ya no lo tiene. Nosotros dimos gloria a Dios. Y la doctora dijo: tuvo que haber sido un milagro, dijo, porque Jessica todavía en los análisis le salían los niveles altos, pero ella ya andaba bien, como que sin nada. Usted venció el virus, le dijo, aunque aún tiene. Eso tuvo que haber sido un milagro. Y se metió en tratamiento para continuar, porque no hay que, ¿verdad?, dejar de lado eso, hay que seguir el proceso. Yo les contaba la semana pasada, uno tiene que, cuando Dios permite algo, hay que orar. Y también hay que tomar el medicamento. No hay que dejar solamente la oración. Si usted se siente mal, ore, pero también vaya al médico. No quiero ser irresponsable yo en eso. Y así pasó con nosotros. Pero vimos la mano de Dios obrar. Vimos la mano de Dios obrar. Entonces, Dios hará sobremaneramente en ustedes. O sea, actos sobrenaturales. Soberanamente lo hará. En personas específicas, en tiempos específicos, por motivos específicos. No busque milagros. Permita que sucedan. No ande buscando milagros. Ore. Pida. Si le dicen allá hay alguien que hace milagros, usted siga orando. Si a usted le dicen por allá: mira que yo, fulano, mengano, usted siga orando. No busque milagros, permita que los milagros lleguen. ¿Cómo van a llegar? Cuando en su vida se confirme el mensaje del Evangelio. Cuando Dios vea la necesidad y diga: bueno, es la persona específica, es el tiempo específico, es el lugar específico para yo cumplir mi propósito. Es para causar asombro en la vida de la persona y para causar asombro en los que están alrededor, que digan: hey, esto es un milagro, gloria al Señor. Y cuando sea para dar gloria a Dios, no para la fama de alguien,